Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición una vez más, no puedo decir otra cosa. Poder conectarnos, poder estudiar un día más la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Así que, tenemos en secuencia, ¿verdad?, un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 15, ¿verdad? Así que, pues, bueno, vamos a hacer una breve oración para pedirle al Eterno que nos acompañe, ¿verdad?, en esta hora, y lo que hablemos sea de beneficio, gran beneficio para nuestra alma. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por regalarnos la vida y permitirnos una vez más tener esa bendición, ese privilegio, ese honor de estudiar su bendita palabra. Pedimos, Abba, que se quede con nosotros en esta hora, que podamos aprender un poquito más de su palabra y, bueno, esa parte interior nuestra, Padre, pueda crecer más. Ese hombre espiritual pueda crecer más. Gracias, Padre, y pedimos que sea usted el que nos acompañe a través de su Hijo amado, y se lo suplicamos, se lo pedimos en el nombre grande, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, decíamos que estamos pues estudiando uno de los libros, o una de las, vamos a decir, sí, una de las cartas o de los libros que pues son de mucha importancia. Toda la Biblia es importante, ¿verdad? Este libro pues nos habla de lo que es los hechos de los apóstoles, es decir, lo que sucedió después de que nuestro amado Mesías se fue, y cómo comenzó a propagarse, por decirlo así, cómo comenzó o cómo los discípulos comenzaron a llevar estas buenas nuevas, y que el Mesías había venido. Así que, amados hermanos, pues vamos a comenzar como siempre lo hacemos, estudiando, y pues con una Biblia en la mano, y vamos a abrir el libro de los Hechos, escrito por Lucas, como ya lo dijimos al principio. Así que vamos a abrir el libro de Lucas en el capítulo 15. Ese será el capítulo que pues el día de hoy tenemos en contemplación estudiar. Así que vamos a ver Lucas, vamos a ver ahí Hechos capítulo 15. Como estaba hablando de que Lucas lo escribió, no, estamos en Hechos, y también hemos dicho de que Hechos es un segundo libro de Lucas. Así que capítulo 15. En este capítulo 15 tenemos uno de los temas, quizás todos son importantes, pero acá tenemos un tema del cual se le llama, se le dice así, ¿verdad? El Concilio de Jerusalén. De hecho, ustedes van a encontrar que en la parte de arriba tienen subtítulos, y dice así, la mayoría de Biblias dice el Concilio de Jerusalén. Entonces, pues vamos a comenzar así, desde el verso 1 de Hechos capítulo 15, y nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Dice, de hecho, pues acuérdense que se viene, digamos, Pablo está con ¿cómo decir? Hay otros también líderes, otros ministros que pues están viendo la manera de cómo llevar el evangelio, ¿no? Acuérdense que tenemos a Pablo, tenemos a Bernabé, por ahí se nos habla también de un Juan Marcos, bueno, en fin, tenemos a Silas, bueno, tenemos a Timoteo, son Tito también, igual fueron hombres que también Pablo enseñó, y más, ¿verdad? Y más. Así que
Acá vamos a ver o vamos a ir leyendo y dándonos cuenta de qué nos habla este capítulo 15 del libro de Hechos, donde, como les vuelvo a repetir, se le llama el Concilio de Jerusalén. Y van a ver, se va a poner muy interesante esto. Hemos tocado esto en otras oportunidades porque es un capítulo donde los líderes, aquellos creyentes en Yeshua, judíos por cierto, llegan a una conclusión. ¿Por qué? Porque pues acá está pasando algo. Obviamente esto que está pasando es producto de la misma profecía, ¿no? Que estaba escrito de que obviamente pues el Espíritu vendría sobre las naciones gentiles, ¿verdad? ¿Cómo es que iba a venir sobre las naciones gentiles? Porque la casa de Israel, porque Efraín estaba exiliado, mezclado en medio de todas las naciones gentiles. Entonces, por esta razón, es de que pues no solamente, ¿verdad? Digamos en este caso, el Espíritu vino sobre los judíos, sobre un remanente del pueblo judío que creyó, porque ya dijimos que también habían otros que no creían, igual gentiles creían, gentiles no. Y estos judíos, ¿verdad? Que creyeron, pues también el Espíritu vino, también vino el Espíritu y también reposó en personas de las naciones. Entonces, hemos venido inclusive hablando, ¿verdad? Acerca de ciertos gentiles, así por decirlo así, que ya sentían cierta atracción, fíjense bien, hacia el pueblo, a practicar, digamos, lo que practicaba en este caso el pueblo judío. Y estos, ¿cómo decir? Estas personas de las naciones, pues obviamente sentían algo dentro de su ser, aún, fíjense bien, sin haber venido todavía el Espíritu, y sentían algo dentro de su ser, ¿verdad? Que les decía, pues, que no estaba correcto adorar otros dioses, y pues se iban agregando, se reunían en las sinagogas juntamente con los judíos, y hemos dicho, ¿verdad? De que pues se les llamaba a estos primeros creyentes de origen gentil, tenían el nombre de temerosos del Eterno, temerosos de Dios, aparecen acá. Ahora, el punto es de que justamente pues les digo, esto va a ir abarcando más y ya pues ¿cómo decir? Ya los mismos judíos, digamos, que creían en Yeshua como el Mesías, se van a ir dando cuenta, o se están dando cuenta que el Eterno está haciendo algo en medio de las naciones gentiles. Y ahí es donde vamos a iniciar ahora Hechos 15. Y vamos a ir con el verso 1. Dice de la siguiente manera: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, esto era un pequeño problema. Hemos dicho también de que una de las cosas que originó el cisma, o digamos el hecho de que gentiles y judíos, digamos así, permaneciesen o se viesen siempre como distintos, separados, ¿verdad? Pues obviamente había sido el hecho de que, pues, cómo había sido enseñado y cómo había sido criado un judío desde pequeñito y cómo habían sido enseñados los gentiles, ¿verdad? Obviamente totalmente diferentes. Y acá, pues, también sigue, ¿verdad? A pesar de que, les digo, Pedro, pues, vio allá, ¿verdad? Se le fue mostrada una visión para que, pues, se diera cuenta que el Eterno había abierto también una puerta para las personas de las naciones. Pues su pueblo también tenía que regresar de en medio de la cautividad, la casa de Israel. Y justamente acá, fíjense bien, aún con todo y eso, con todo y esto, y Pedro va y les cuenta y les dice: miren, hermanos, el Eterno me ha mostrado que no llame inmundo común a ningún hombre. O sea, el Eterno le estaba diciendo que había limpiado, que eran hombres, ¿verdad? Eran personas la que el Mesías, la que el Eterno a través de su Hijo, pues ahora tenían la oportunidad de regresar y volver a casa. El hijo pródigo podía regresar a casa. Entonces, pero pues siempre habían, como hemos venido diciendo, pues
Algunos creían, otros no creían, otros medio creían. No todos, pues nunca se puede generalizar en ningún aspecto. Y la palabra nos dice acá de que algunos, no todos, algunos, dice que de los judíos venían y ellos decían, vean lo que enseñaban, y decían a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, el 2 dice de que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. O sea, aquí pues se dice así, ¿verdad? Por no decir que tuvieron una gran discusión, porque eso es lo que nos está diciendo. Tuvieron una tremenda discusión esto. Aquí vean esto que estaban hablando, porque aquí solo dice de que y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, obviamente una gran discusión, dice: con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Es decir, había una contienda, ¿verdad? ¿Cuál era la contienda acá? Bueno, que algunos de los que venían de Judea, obviamente judíos, ellos enseñaban y les decían, fíjense bien, que mientras los gentiles no se circuncidaran, pues no tenían derecho a la salvación. Así, o lo toma o lo deja, simple y sencillamente. Entonces Pablo dice acá en la escritura, y Bernabé comenzaron a discutir con ellos y comenzaron a hablar. ¿Qué discutían? ¿Qué hablaban? ¿Qué es lo que anteponían ellos? ¿Por qué no estaban de acuerdo con este mensaje que hablaban los hermanos que venían de Judea? Bueno, ya se van a dar cuenta el por qué, aunque algunos ya sabemos, ya pues al estar estudiando las cartas de Pablo, Gálatas, Romanos, las diferentes cartas, pues uno se da cuenta. O sea, no porque sino porque el Espíritu del Eterno es el que nos enseña, Él es el que nos ilumina, ya que nosotros por nuestra propia cuenta no entenderíamos, o muchas veces quizás terminaríamos más perdidos que al principio. Entonces, pero vamos a ir leyendo y ahí vamos a ir explicando, y ahí se van a dar cuenta también cuál era la posición de Pablo o cuál era, cuál era la discusión en sí. O sea, qué alegaban uno y qué alegaban otro, que era correcto. Entonces dice que acordaron pues subir a Jerusalén, ¿verdad? Subir a Jerusalén, y algunos otros de ellos también, dice, y los enviados, los emisarios, o sea, los apóstoles, los Shaliahim, y los ancianos, los Saquem, para tratar esta cuestión, esta cuestión, los Saquenim, perdón. Entonces, luego dice, vamos a ver, ellos pues, verso 3, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, Pablo y Bernabé estaban felices de lo que estaba aconteciendo. Vamos a seguir. Dice, verso 4, y llegados a Jerusalén, bueno, ya ¿a qué llegaron a Jerusalén? Bueno, llegaron a Jerusalén porque iban a tratar esta cuestión de la cual pues ya habían tenido una discusión y acordaron tenerla en Jerusalén. Entonces dice que llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que el Eterno había hecho con ellos. Ya comenzaron a contarles, ¿verdad? Todo. Cuando digo todo, pues imagino ahí comenzaron a hablarles, y Pablo les dijo que le contó lo que le aconteció en Hechos 10 del lienzo, lo que le había pasado con Cornelio, ¿verdad? Y cómo había el Eterno pues abierto una puerta para las naciones gentiles, y qué había hecho, porque para el encuentro entre Pedro, un judío, y Cornelio, un gentil, pues el Eterno había movido cielo y tierra. A Pedro se le había mostrado una visión, y a
a Cornelio se le había aparecido un ángel, un malaj, un enviado, un mensajero del Eterno. Entonces, todo esto, ¿verdad? Y contándoles cómo el Eterno pues estaba obrando en medio de las naciones. Esa era la felicidad de Pablo, de Bernabé. Entonces, dice acá que al contarles, fíjense bien, pues dice la Escritura, el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿verdad? Digamos, tenemos acá, pienso yo que muy posiblemente sean los mismos que aparecen en el verso 1 que venían de Judea, ¿verdad? Y que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, fariseos así como Pablo, que Pablo también era un fariseo, pero habían creído en Yeshua, ellos, judíos, ¿verdad? De nacimiento, judíos por de sangre, dice que se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moisés, la ley de Moisés. Bueno, yo creo que, bueno, aparte de conocer la historia y cómo el Eterno comenzó a obrar en medio de todo, ¿no? Digamos en aquel tiempo y también en medio de los gentiles, también en la anterior enseñanza les decía yo de que no solamente basta con llenarnos de conocimiento, sino que también tenemos que pedir al Eterno mucha sabiduría para poder pues llevar la palabra, para poder llevar la Besorá, para poder llevar el Evangelio, porque pues de verdad que se necesita tacto, se necesita de la sabiduría de arriba para poder encaminar a una persona a la Torah. ¿Por qué? Porque decíamos realmente un gentil, ¿verdad? O una persona que todo el tiempo le enseñaron de una manera totalmente diferente, contraria y muchas veces hasta, contraria, o sea, opuesta a la verdad, pues obviamente no va a ser tan sencillo. Sin embargo, también, bendito sea el Eterno, tenemos la ayuda del Espíritu, ¿verdad? O la ayuda del Espíritu que va juntamente con la palabra. Y la palabra, pues ya hemos hablado mucho de que la palabra del Eterno es como una semilla, y esa semilla contiene una fuerza, un poder increíble, ¿verdad? Dentro de ella, una semilla, podemos hablar de una semilla, de una fruta también, o de lo que sea, tiene una fuerza increíble. En este caso, porque la palabra del Eterno, en la parábola del sembrador, es comparada a una semilla. Entonces, tiene mucha, es decir, ahí está lo que el Eterno va a hacer. Entonces, dentro de ella tiene un gran potencial. Entonces, nos dice la Escritura acá de que algunos de la secta de los fariseos enseñaban y se levantaron pues diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés, la Torá de Moisés. Ahora, ¿por qué les digo yo de que es necesario, verdad? Aparte de que conozcamos la historia y estas verdades maravillosas que se dieron antes, es necesario que nosotros que le pidamos al Eterno sabiduría, ¿verdad? Porque obviamente estos hombres que están hablando pues eran guardadores de Torá, habían creído en Yeshua, qué bueno, pero pues faltaba algo acá, ¿verdad? Faltaba algo, y faltaba realmente tener la sabiduría para actuar, pues, ¿verdad? Porque es fácil decir, hay que mandarlos a circuncidar y que guarden la ley. Es fácil decir, porque no se trata de ellos, se trata de otras personas. Entonces, ellos simplemente pues estaban viendo que hay que hacer algo, ellos sabían que eso era verdad y tenían que hacerlo. Entonces, sucede, ¿verdad?, de que Pablo jamás estuvo a favor de eso. Pablo y obviamente Bernabé y otros también jamás estuvieron a favor de ese tipo de actitud. O sea, no es que Pablo esté en contra de la circuncisión. No es que Pablo no quiera que los gentiles guarden la Torá. Jamás. Es más, el sueño de él es que los gentiles guarden la Torá
y el sueño de Él también es de que ellos hagan el Brit Milá o la circuncisión. El problema es la actitud que están tomando los hermanos, en este caso pues judíos, de cómo exponer el mensaje. De cómo exponer el mensaje. Entonces, lo mismo también nosotros. Tenemos que pedir al Eterno que nos dé el discernimiento. ¿Verdad? Les decía yo ayer, cuesta que un alma entienda, ¿verdad? Y se tiene que llevar poco a poco, con mucha oración y con mucha paciencia. Y para que pues alguien, ¿verdad?, de nosotros vaya a decir algo o les vaya a decir algo que vaya a tirar por la borda todo lo que se viene haciendo. Entonces tenemos que tener un gran cuidado con las personas nuevas. Un gran cuidado. Mucha sabiduría para hablar, porque una persona se puede molestar. Y si una persona se molesta porque no tiene tal vez no sabe lo que usted sabe, y se llega a molestar, se puede apartar y es un alma que se va a perder y va a ser nuestra culpa. Entonces, todo eso Pablo lo sabía. Por eso es que la Escritura habla y dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Un alma para el Eterno es algo bastante. Un alma, obviamente, pues podemos hablar de más, ¿no? Que bueno cuando son muchas, pero un alma para el Eterno es bastante. Y si para el Eterno es bastante y es de mucha alegría y de mucho regocijo, pues para usted y para mí también lo deberían de ser. Entonces, esta posición que están tomando estos hermanos no es una posición muy sabia. No es una posición muy sabia, ¿verdad? Por varias razones que ya vamos a ir viendo también. Vamos a ver lo que dice el verso 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, saber cuánto tiempo, cuántas horas estuvieron discutiendo este asunto, Kefas, es decir, Pedro, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que el Eterno escogió que los gentiles, es decir, las personas de las naciones, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y el Eterno, oiga bien, que conoce los corazones, aquí es donde es decir, ellos estaban perfectamente ubicados, ellos sabían perfectamente de que esta obra que el Eterno estaba haciendo en medio de las naciones gentiles, pues obviamente era algo divino, era algo de arriba, era algo que no era porque ellos querían, sino que responde a la profecía, ¿verdad? Responde a la profecía de cómo nuestro Padre Eterno iba a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón sensible a la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Entonces, acá en el vamos a ver acá en el verso 6, ¿verdad? En el verso 7 vamos a seguir leyendo acá. Vamos a ver el verso 7, estamos en Hechos capítulo 15 y el verso 7. Vamos a ver. Hechos capítulo 15 y el verso 7. Vamos a ver. El verso 7, fíjense bien. El verso 7 nos dice de la siguiente manera: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varón, este texto lo acabamos de leer, pero siempre está bien, leerlo. Dice acá, dice, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que el Eterno escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esto así, y creyesen, oiga, y creyesen. Luego dice la Escritura, vamos a ver en el verso 8, y el Eterno
que conoce los corazones, aquí en esta parte nos quedamos, y el Eterno que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh. Fíjense qué bonito esto. El Eterno que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, y luego dice acá lo mismo, oiga bien, lo mismo que a nosotros. Lo mismo que a nosotros. Y luego dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando. ¿Por qué? Por la fe, sus corazones. Aquí tengo que detenerme. Vamos a ver algo, permítanme. Ok. Y fíjense que esto que estamos justamente hablando acá, solamente imaginémonos a todos ellos hablando, ¿no? Y diciendo, pues, bueno, por una parte, unos diciendo, no, hay que mandarlos a circuncidar, porque si no se circuncidan, no son salvos. Uno. Número dos, ¿verdad? Además de eso también, hay que mandarles a guardar la Torah, la ley. Entonces, viene Pedro y bueno, y cómo se comienza a hablar y comienza a decir cómo el Eterno está obrando y cómo el Eterno derramó algo que es lo más sagrado que existe, el Ruach HaKodesh. ¿Sobre quién? Sobre los gentiles. Y no hizo ninguna diferencia, oiga. Entonces, ninguna diferencia. Yo creo que todos se quedaron pensando, ¿verdad? Porque, pues, nosotros queremos hacer diferencia. Porque unos querían hacer diferencia y decirles, si no se circuncidan y no guardan la Torah, no son salvos. Y está diciendo que el Eterno había derramado el Espíritu, el Ruach HaKodesh, sobre ellos sin hacer diferencia. O sea, el Eterno les había abierto la puerta de acceso, pero ellos no la habían abierto. Y yo digo, bueno, ¿quién tiene la autoridad? Es el Eterno. O sea, el Eterno les había entregado la salvación, pero ellos todavía no la querían dar. Qué terrible esto, ¿verdad? Qué terrible es. Y esto, todo esto quiero decirles, porque por eso igual pues quiero invitarles a que no se queden a medias, sino que oigamos todo el estudio, ¿verdad?, de este capítulo, porque también al no entender, pues entonces venimos y decimos, ya ven, no, los gentiles no tienen que guardar la ley, ¿ve?, ni menos ser circuncidados. Ahí está clarito, ya nomás, ¿ve? Es más, ya no veamos más lo que va a hablar porque nos va a confundir. No, hay que sigamos. Hay que estudiar todo el capítulo, ¿verdad? Y lo que hay que hacer, hay que hacerlo, y lo que no hay que hacer, no hay que hacerlo. Y que sea el Eterno el que nos ilumine por medio de su Espíritu. Entonces, pero lo que Pedro y lo que Pablo y lo que Bernabé, lo que ellos están diciendo es, perdónenme, pero si el Eterno no hizo diferencia entre nosotros y ellos, ¿quiénes somos nosotros para imponerles algo? ¿Quiénes somos nosotros para obligarles a hacer algo? Y eso es lo que Pablo jamás, así, y le digo porque lo hemos estudiado en todas las cartas, jamás, nunca estuvo de acuerdo con obligar a las personas a hacer algo. Obligarlos. Porque aquí lo que estaban haciendo es, con la actitud que estaban teniendo, es obligar a los gentiles. Obligarlos. Bueno, ¿quieren ser salvos? Circuncídense. Y después guarden la Torah, ¿verdad? Y eso es una cosa que no es así. Eso es como decir, por ejemplo, si se recuerdan lo que pasó con Jacob, lo que pasó con Dina, que llegaron a un acuerdo con los siquenitas y les dijeron, bueno, pues entonces, para que mi hermana, dijeron ellos, se case con, pero ya tenían otra intención, ¿verdad? Se case con Siquem, ¿verdad? Entonces, se tienen que circuncidar todos. Y dice la Escritura que todos se circuncidaron. ¿Y para qué se estaban circuncidando?
O sea, ¿para qué? Eso no servía de nada. Solamente circuncidando, solamente sin saber lo que estaban haciendo. Lo mismo, porque prácticamente obligaron al pueblo a hacerlo, los de Siquem, ¿verdad? Para hacer alianza y para que se casara con Dina, digamos, para que la tomara Dina Siquem, y obviamente pues no iba a servir de nada, ni conocían nada de la Torá, ni nada. ¿Para qué? No sirve. En este caso, también la misma situación estaba pasando. Las personas que venían de en medio de las naciones gentiles, obviamente necesitaban conocer. Por esta razón se derramó el Espíritu Santo sobre ellas. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos dice que el Ruach HaKodesh vendría, sería un consolador, y a la misma vez que nos enseñaría, Él nos guiaría hacia la justicia y nos guiaría hacia la verdad. Entonces, estos hermanos que venían en medio de los gentiles necesitaban tener el poder del Espíritu para ser guiados por el Espíritu. Oiga, está escrito, y por eso es que es necesario que entendamos qué es el nuevo pacto, porque el nuevo pacto, el Eterno, lo que prometió fue cambiar el corazón de piedra por uno de carne y luego escribir su Torá en mentes y corazones de ellos. ¿Para qué? Para que haya un resultado final, y que no es que venga a ser un pueblo que guarde las cosas por obligación o por interés alguno, sino que el Eterno desea un pueblo que guarde los mandamientos, pero que los haga por amor. Y eso es lo que está profetizado en el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel capítulo 11, es Ezequiel 11, versos 19 y 20. Ahí está profetizado. Ahí está bien clarito. Dice el Eterno ahí: yo voy a quitar el corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne. Y dice la razón: para que anden en mis mandamientos y guarden mis ordenanzas y las cumplan. Y entonces yo sea ellos por Dios, por Elohim, ellos sean mi pueblo. Es decir, que Pablo, Bernabé, ellos conocían cómo el Eterno iba a trabajar. Y estaba trabajando el Eterno en ellos. Y hacerlo de otra manera sería caer en un montón de situaciones que ya se había caído un montón de veces y no había funcionado. Así no funciona. Así no funciona. Pero cuando el Eterno comienza a cambiar nuestro corazón y comenzamos nosotros, ¿verdad?, con ese amor al Eterno y a decirle: Padre, yo quiero que tú me hables, yo quiero ser un siervo fiel, yo quiero aprender tu palabra. Y comenzamos a escuchar su palabra, a leer, y hay un corazón dispuesto, porque les voy a decir, esto es bien importante también, porque si no hay un corazón dispuesto, sino que hay corazones, ¿verdad?, que no están dispuestos, sino que tienen ya enseñanzas de las que dicen: no, si me dicen tal cosa, esa sí no la hago. No, es que si nosotros hemos decidido amar al Eterno y seguir al Mesías, es porque estamos dispuestos, si es posible, aún a dar nuestras vidas por Él. Así. Si es posible. No digamos guardar cualquier cosa que Él nos diga. Entonces, pero necesitamos disposición también. Entonces, llegan ellos, fíjense bien, y les dicen, digamos acá Pablo y Bernabé y todos ellos les dicen, Pedro igual, ¿verdad? Les dicen, verso 10, 15 días del libro de Hechos, les dice: ¿por qué tentáis? Ahora pues, ¿por qué tentáis al Eterno? ¿Por qué ponéis a prueba al Eterno, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿por qué hacéis eso? ¿Por qué ustedes quieren poner un yugo? ¿Por qué les quieren poner un yugo ustedes? ¿Por qué ustedes quieren obligarlos? Nosotros ni nuestros padres no hemos podido llevar. No significa como decir, ¿cómo les vamos a decir que se circunciden, verdad? Si eso ha sido una cosa bien difícil para nosotros también. No es eso. Lo que está diciendo acá el texto es: ¿cómo es posible que ustedes quieran poner a prueba al Eterno diciéndoles que se circunciden, obligándoles a que se circunciden? O sea, en otras palabras, ¿quiénes somos nosotros?
ni nuestros padres, a todos, o sea, ¿quiénes somos? No somos quién para imponerles algo. No somos nosotros los que vamos a poner el yugo, no somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros como hombres, como personas, no podemos obligar a una persona. ¿No? Ni nuestros padres, porque también a ellos les ha costado. Nosotros somos personas, somos hombres, nuestros padres igual fueron hombres de carne y hueso. ¿Quiénes somos nosotros para ser tan, ¿cómo decir? Tan grande maravilla? Dejémoselo al Eterno. Ustedes no estén cerrándole la puerta a la gente. ¿Cómo les van a decir ustedes que hagan esto y lo otro si ellos para comenzar necesitan ser instruidos en la palabra y necesitan conocer al Eterno y necesitan enamorarse del Eterno? Para cuando ellos lleguen a hacer algo, lo hagan por convicción, por amor, no por interés, no por obligación, no porque me digan que si no, no voy a ser salvo. Entonces, si a alguien le dicen así, lo están obligando. Tiene que salir del corazón. Por eso es que, eso es lo que Pablo enseña en todas las cartas, y por eso hoy en día se da mucha confusión, que piensan que Pablo está a favor de no guardar la Torá, y jamás Pablo está a favor de eso. Lo que Pablo quiere, lo que Pablo sabe, mejor dicho, él sabe, y el Eterno y el Mesías le ilumina también, es de que pues ya estamos en el nuevo pacto y tenemos que dejar que el Eterno obre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Pablo y todos los demás, él sabe que él es un instrumento de justicia para llevar la simiente, para llevar esa semilla y poderla sembrar. Y esa semilla tiene el poder de transformar las vidas de las personas. Sin imponer nada. Sin obligar nada. Enseñar sí, pero no imponer. Entonces acá en el verso 10, eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a seguir acá. Pedro está hablando acá. Luego dice el verso 11. Antes creemos que por la gracia del Adón Yeshua HaMashiach seremos salvos. De igual modo que ellos. En otras palabras, no estén diciendo ustedes. O sea, es un error decir que si alguien se circuncida entonces va a ser salvo. Y si no se circuncida no va a ser salvo. La salvación es un regalo del Eterno. La salvación es un regalo. La gracia es que hemos sido perdonados así, sin hacer nada. Un perdón inmerecido hemos recibido nosotros. Entonces, nosotros como ellos hemos sido salvos por gracia, por misericordia. Igual que ellos. Ninguno por obras. Ninguno por obras. Ahora, ¿significa que no hay que hacer obras? Por supuesto que no. Claro, lo que pasa es que no es, ya hemos también dicho esto, no es por obras. Y está escrito en Efesios 2:9, 2:8, 2:9. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice el texto, sigue diciendo, pero somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales él preparó de antemano en la Torah para que anduviésemos. La Torah es un camino en ellas. Entonces, estamos hablando acá, pues, de que tanto unos y otros, está diciendo, somos salvos por gracia. Es decir, por esa gracia que se derramó sobre nuestras vidas. Y de aquí para allá lo que tenemos que hacer es amar al Eterno. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y ya, después, es decir, el Eterno va a ir colocando en nosotros y en nuestras mentes y corazones, tal como está escrito, sus mandamientos, y nos vamos a ir poniendo en práctica, pero sin que nadie me obligue a mí, sino que va a nacer de mí. Y cuando aquello nazca de mí, wow, ahí sí ya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay por qué estarle diciendo a alguien, mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que estar haciendo lo otro, y usted tiene que hacerlo esto y lo otro, y estarle a cada momento diciéndole y martillándole que tiene que hacer algo. Ya cuando el Eterno, ya Él empieza a trabajar en nosotros, no hay necesidad, fíjese bien,
de que nadie le esté martillando todo el tiempo que usted no hace esto, o esto tiene que hacerlo. Ya les dije que no lo hacen, y ¿por qué no lo hacen? Y esto otro, y así no. ¿Por qué? Porque nace del corazón hacer la voluntad del Eterno. Y es más, si no lo hacemos, nos sentimos los más miserables de todos. Pero cuando nosotros lo hacemos y vivimos de acuerdo a los mandamientos, pero estos vienen ya, como digo, como obra del Eterno, por medio del Espíritu, grabando sus mandamientos, o la Torá en las mentes y corazones de su pueblo, ya con corazón de carne, wow, esto es una delicia. Que si nos la quitan, entonces somos los más infelices. Pero cuando nosotros, entonces anhelamos vivir así. Anhelamos guardar el mandamiento, anhelamos guardar su palabra, lo disfrutamos. No hay, nadie me va, mire que usted tiene que hacer esto, tener que hacer, no, yo necesito hacerlo porque yo soy un hijo del Eterno y yo necesito hacerlo. Sin esto ya mi vida ya no tiene sentido. Ese es el cambio, y eso es lo que Pablo había experimentado, y muchos de ellos también, y por eso querían que también los otros, los gentiles que también venían de en medio de las naciones, también experimentaran la obra del Eterno. Ahora, estos hermanos estaban, pues lamentablemente, no habían entendido bien el mensaje, y se creó todo un conflicto acá. Sigamos leyendo. Dice verso 12, estamos en Hechos capítulo 15 y verso 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Eterno por medio de ellos entre las naciones, entre los goyín, entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, porque Pedro ha estado hablando, Simón Kefa, cómo el Eterno visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es increíble, porque aquí las escrituras nos dicen, Santiago está diciendo que Pedro les está contando que el Eterno ha tomado pueblo, fíjense bien, dice aquí, visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Cuál es el pueblo del Eterno? Israel. Israel. Entonces, lo que está pasando es que el Eterno está tomando pueblo, está tomando Israel, así, de en medio de las naciones gentiles. Por eso dice acá, por primera vez el Eterno está tomando pueblo. ¿Por qué? Porque siempre el gentil, pues sí habían, como hemos dicho, ¿verdad? Personas que se adherían a Israel, el caso de Ruth, y hay muchos casos más, que se adherían a Israel, ¿verdad? Abandonaban las naciones y se adherían a Israel. Habían, pero nunca así como hoy, ¿verdad? Nunca así como hoy. Y es decir, y estamos hablando de traer a Israel de regreso a los pactos, a las promesas y al Eterno primeramente. Entonces esto no había pasado. No había pasado. Ni siquiera con Nínive, pues, porque no puede decir Jonás fue enviado a Nínive, ¿verdad? Y los de Nínive se arrepintieron. Entonces, pues ahí tomó el Eterno a los de Nínive. Eran pueblos gentiles. Eran pueblos gentiles. Es diferente. Es diferente. Entonces, en este caso, sí, estamos viendo porque ya Israel había sido mezclado en medio de las naciones. Y de hecho, si los de Nínive, el Eterno los hubiera tomado como pueblo allá, entonces aquí no habría razón de decir por primera vez. Ya tendría que decir por segunda o por tercera, no, por primera vez. ¿Por qué? Porque la puerta de acceso se había abierto. ¿Por medio de qué? Por medio del sufrimiento, de la muerte y la resurrección del Mesías, y por eso había venido su Espíritu, a dar vida a los huesos secos. Todo va de una manera tan alineada que uno se queda, wow, increíble.
Entonces digo esa frase, pero no es que no lo crea, sino que, o sea, es una frase, es un decir de un impacto de cómo el Eterno ha venido haciendo su obra. Entonces, luego dice, y dice en el verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí justamente dice estas palabras que están copy-paste, así se dice, copiar y pegar, ¿verdad? Como que sí. El mismo texto que está allá en Amós 9:11 es lo mismo que está aquí en Hechos 15:16. Así. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Eterno y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es decir, cuando uno va allá a Amós capítulo 9 y comienza a leer esto, de hecho, hemos hablado que dos profetas que hablaron directamente en un 90-95% al reino del norte. Y esos dos profetas fueron Oseas y Amós. Los demás hablaron a los dos reinos. Pero Oseas y Amós hablaron más directamente al reino del norte, a Efraín, a las 10 tribus. Entonces, allá está escrito esto, ¿verdad? Porque justamente pues el tabernáculo de David está compuesto de 12 tribus. 12 tribus. Y tenemos 10 que no están. Digamos, son 12. Entonces la profecía es que el Eterno iba a levantarlo. Y no solamente levantarlo, sino unificarlo, que es algo que aún todavía esperamos. La unificación de todo Israel, la unificación de los dos palos, o sea, son cosas maravillosas que todavía falta que se cumplan de una manera completa. Aunque podemos decir que sí, estamos ya esto ya inició, esto es sin duda. Ya inició, nosotros somos parte del cumplimiento de la palabra profética que está escrita. Entonces dice, verso 18, dice el Eterno, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y luego, fíjense bien, acá dice el verso 19, por lo cual yo juzgo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Eterno, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de Shabbat. Vean ustedes. Esta conclusión es muy atinada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que él dice acá, ¿verdad? Lo que en este caso Santiago, Jacob, cuando hablamos de Santiago, Jacob, se dice que era hermano en carne del Mesías, de Yeshua, hermano. Que se dice incluso que él creyó hasta que el Mesías resucitó. Bueno, son detalles, ¿no? Pero ahora pues, digamos, más adelante se cuenta de que él fue el líder, ¿verdad? De la comunidad en Jerusalén. Entonces, acá es decir, a lo que llega en este caso Jacob, a lo que llega Santiago verdaderamente es algo tan, o sea, el Eterno habló por medio de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, en otras palabras, lo que les está diciendo acá es, o sea, eso está profetizado, cómo el Eterno iba a derramar su espíritu en medio de las naciones. ¿Para qué? Para levantar el tabernáculo caído de David. Y obviamente pues y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces, es decir, en todas las naciones que estaba pues la casa de Israel, también iban a ser adheridos una vez más a su pueblo. Ahora, lo que acá tenemos que prestar mucha atención es esta conclusión. Y dice en el verso 19, yo juzgo
que no se inquiete a los gentiles. Esta palabra inquietar es como decir, no les digan algo que se van a ofender. Bueno, aquí les digo, en el mundo gentil vemos de todo. Vemos algunos que somos un poquito más difíciles de que se nos, digamos así, ¿verdad? Pero hay otros que con una miradita y nos ofendemos. Algo medio se dijo algo y ya no quiero oírlo al hermano, ya no quiero reunirme con ellos. Así, habemos algunos así. Entonces, habemos otros que no. Pero como pues, a que les digo, cada quien, ¿verdad? Es diferente y pues el que sea más fuerte debe de llevar las cargas de aquellos que somos más débiles y nos tienen que ayudar. Entonces, dice acá que la conclusión es esta, y una buena conclusión, que no se inquiete a los gentiles, o sea, que no se les diga, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar esto, porque no conocen completamente como ellos conocen, ni mucho menos hacer algo por obligación. Eso los inquietaba, pues, o sea, ¿y qué pasa? O sea, no entendían, hacer algo que uno no entiende no es sencillo, porque tenemos que hacer las cosas con entendimiento. Entonces, lo que dice acá es que se les digan, ¿verdad? Tampoco que se les deje así, ¿verdad? Simplemente, digamos, hay que vean qué hacen, vea, y que no guarden nada. No. También para que ellos se sientan parte de la comunidad, que se les diga que se aparten de 4 cosas. Así. Que se aparten de 4 cosas. Y aquí es donde nacen 4 mandamientos, no los únicos, oiga, no los únicos, no es que sean solo los 4, eso no los únicos, son, es decir, para que aquellos que vienen de las naciones gentiles, pues obviamente no se sientan mal, y también los judíos que están ahí también, digamos, también no se sientan mal de que están en medio de gente que no hace diferencia, no, y aquí nacen estos 4 primeros mandamientos. Oiga bien, 4 primeros mandamientos. El primero de ellos es que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, todo lo que es idolatría. Número 2, que se aparten de fornicación, todo lo que es inmundicia, inmoralidad sexual. 3, que se aparten de comer animales ahogados, sea ahogados por sangre o sea ahogados en agua, como sea. Y número 4, ¿verdad? Que se aparten también de comer sangre. 4 mandamientos. Siempre que llego acá solamente me pongo a pensar, cuando alguien habla de las leyes de alimentación y dice, no, si ya hoy ya todo podemos comer. No, si ya lo que entra no contamina, sino que a la letrina va a dar, porque así lo dijo el Señor. No se entiende lo que está leyendo. Ya eso lo hemos explicado también. Si eso fuera así, ¿cómo los discípulos cómo aquí esta primera comunidad que está estableciendo normas para que los gentiles también sean parte de ellos, jamás hubieran dicho que no coman ahogado o que no coman sangre? La respuesta hubiese sido, sí, el Mesías dijo que lo que entra no contamina, así que si comemos sangre no hay problema, la letrina va a dar. No es así. Pero así es como se malinterpretan las cosas. Entonces, después de dar, digamos, o de decir, más bien dicho, estos 4 mandamientos, se dice en el verso 21, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. En otras palabras, que vayan, ¿verdad? Estas personas, estos hermanos que el Espíritu sea derramado sobre ellos, así como otros ya gentiles que ya asistían, que vayan a la sinagoga y ahí aprendan, ahí se enseña la Torah, que aprendan, conforme vayan ellos aprendiendo la Torah, pues el Eterno va a ir haciendo la obra a través del Espíritu que ya tienen y va a ir colocando, escribiendo su Torah en sus mentes y sus corazones, así. Bueno,
Vamos a llegar hasta acá, mis amados hermanos. Vamos a decir, pensaba yo al principio en darlo de una sola vez, pero no, vamos a darlo en dos partes. Así que terminamos acá en el verso 21, ¿verdad? En el verso 21, Hechos 15, 21. Y con ayuda del Eterno, ¿verdad? Si Él nos da la vida, el próximo miércoles, la próxima semana, vamos a continuar con ¿dónde nos quedamos acá? Con el libro de los Hechos, en el capítulo 15, y vamos a estudiar del 22 en adelante, hasta el 39, ¿verdad? Por lo demás, pues estamos invitados también para el día lunes por la tarde, pues vamos a comenzar otro tema. Luego les voy a estar, porque acabamos de estar terminando el tema del Mashiach Ben Yosef. Luego les voy a escribir, les voy a poner un mensaje, como siempre lo hago. Y les voy a decir qué tema vamos a estudiar el segundo día de la semana, es decir, el día lunes por la tarde. Vamos a hacer una oración, mis amados, y después de esta oración quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su palabra. Bendito y exaltado sea su nombre por siempre. En esta hora, Padre, le damos gracias por su amor y su bondad, y porque nos ha ayudado también a entender un poquito más su palabra. Pedimos, Padre, que esta palabra llegue hasta lo más lejos de la tierra y que pueda hacer, pues, lo que tú quieres que haga. Porque esta es la semilla. Esta es la semilla, Padre. Y sabemos que esta semilla tiene el poder de cambiar y de transformar las vidas. Y de penetrar hasta partir, hasta partir el alma, hasta los tuétanos. Y hacer que haya diferencia o que haya discernimiento de los seres humanos. Y haya diferencia de pensamientos. Gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por Yeshua. Gracias por darnos su Santo Espíritu. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración en esta oportunidad y decimos amén y amén. Mis amados hermanos, una vez más, les doy las gracias por acompañarme, ¿verdad?, en estos estudios en vivo, pero que luego también pues van a estar en su canal de YouTube. En el canal, ¿cómo se llama el canal? Se llama Río de Agua Viva. Así como también la página de su servidor. Así que, pues, resta más que agradecerles, ¿verdad?, por apartar ese tiempo siempre, y que el Eterno bendiga sus vidas. Shalom Obrajot.